1. Ninón Sevilla. Cuando Ninón Sevilla entraba a un set de filmación, el ambiente cambiaba por completo. No era simplemente una actriz llegando a trabajar, era una fuerza de la naturaleza que alteraba el orden de todo lo que estaba a su alrededor. Desde sus primeras apariciones en la pantalla grande quedó claro que esta mujer no había venido al mundo del cine a seguir reglas, sino a ignorarlas todas con una sonrisa en la cara y un vaso en la mano. Su vida personal era tan desbordada como los personajes que interpretaba, y muchos que la conocieron de cerca aseguraban que la diferencia entre Ninón dentro y fuera de cámara era prácticamente inexistente. Sus noches eran legendarias en el sentido más oscuro de la palabra. El alcohol era una constante que la acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba, y las fiestas que frecuentaba no terminaban cuando llegaba el amanecer sino mucho después, cuando ella decidía que era suficiente. Las relaciones tormentosas que mantenía escandalizaban incluso a sus propios compañeros de trabajo, personas que vivían en un medio donde los excesos no eran precisamente algo inusual. Sin embargo, Ninón lograba sorprender incluso a los más curtidos del ambiente artístico mexicano. Uno de los episodios más recordados y comentados durante décadas ocurrió cuando Pedro Vargas, el célebre cantante conocido por su elegancia y su seriedad profesional, la confrontó directamente en el camerino después de descubrir que había llegado a una filmación en un estado de ebriedad completamente evidente. Vargas, genuinamente preocupado y al mismo tiempo furioso, le gritó que estaba destruyendo su carrera a base de copas y escándalos, que tenía un talento enorme que estaba tirando por la borda noche tras noche. La respuesta de Ninón no fue una disculpa, no fue una promesa de cambio, no fue siquiera una mirada de culpa. Fue una carcajada larga y sonora seguida de un vaso lanzado con fuerza contra la pared que dejó a todos los presentes completamente atónitos y sin saber qué decir. Ese tipo de arrebatos no eran excepciones en su comportamiento, eran la norma. Los técnicos de los estudios de cine mexicano, personas que habían visto de todo a lo largo de sus carreras, aún recordaban décadas después las escenas de caos absoluto que Ninón era capaz de provocar durante las grabaciones. Llegaba tarde, llegaba ebria, improvisaba cosas que no estaban en el guión, se peleaba con el director, se reconciliaba con el director y al día siguiente volvía a empezar el ciclo desde cero como si nada hubiera pasado. Pero lo verdaderamente perturbador no eran sus explosiones visibles en el set, sino lo que ocurría en las sombras de su vida nocturna. En los cabarets donde ella misma se inspiraba para construir sus personajes, los rumores apuntaban a que se rodeaba de personajes del bajo mundo, bailarinas de dudosa reputación y proxenetas de la época que formaban parte de su círculo más cercano. Amalia Aguilar, su compañera de reparto y alguien que la conoció bien, aseguró en una entrevista años después que Ninón metía a los camerinos a gente de la peor calaña sin importarle absolutamente nada quien pudiera estar mirando, como si necesitara demostrar de manera constante y deliberada que no existía ningún límite capaz de detenerla. Su apodo en esos círculos era la Fiera y el mote le quedaba perfectamente. No se detenía ante nadie, ni directores, ni productores poderosos, ni colegas famosos, ni figuras de autoridad de ningún tipo. Tintán, Germán Valdés, uno de los comediantes más queridos del cine mexicano y un hombre acostumbrado a lidiar con situaciones insólitas gracias a su trabajo, confesó entre amigos que compartir filmaciones con Ninón era una experiencia que te dejaba agotado y desorientado. En una escena que el guión no pedía en ninguno de sus renglones, ella intentó besarlo directamente frente a la cámara encendida, y él tuvo que apartarse entre risas nerviosas mientras intentaba salvar la toma y al mismo tiempo procesar lo que acababa de pasar. Lo paradójico de todo esto es que aquellos excesos que habrían hundido la carrera de cualquier otra persona no solo no destruyeron la de Ninón sino que la alimentaron. Cada escándalo, cada anécdota, cada historia que circulaba sobre ella en los pasillos de los estudios y en las páginas de las revistas de espectáculos añadía una capa más a su leyenda. Se convirtió en la vedette más provocadora, más temida y más irresistible del cine de oro mexicano, una figura que décadas después de su época todavía genera fascinación y escalofrío a partes iguales. 2. Rosa Carmina. Rosa Carmina llegó de Cuba con una figura que paralizaba y un rostro felino que la cámara adoraba,
Pero lo que nadie le había advertido al mundo del cine mexicano era que junto con ese talento indudable venía un carácter que haría temblar a los actores más experimentados de la industria. Detrás de las bambalinas, lejos de los reflectores y de las coreografías perfectas, esta mujer era un torbellino de excesos, provocaciones y manipulaciones que la convirtieron en una de las figuras más complejas y temibles de su generación. No le bastaba con ser la reina indiscutible de las rumberas en la pantalla. Necesitaba dominar también fuera de ella, y lo hacía con una mezcla explosiva de seducción calculada y violencia emocional que dejaba a todos los que se acercaban sin saber muy bien cómo reaccionar. Era conocida por sus conquistas, que eran numerosas y variadas, y por los pleitos monumentales que dejaba a su paso en cada producción en la que participaba. Llegar a un set donde trabajaba Rosa Carmina significaba prepararse para la guerra. Uno de los episodios más comentados entre los técnicos de la época ocurrió durante una filmación con Joaquín Pardavé, un actor respetadísimo y conocido por su seriedad y disciplina profesional. Carmina llegó tarde al rodaje, como era su costumbre, pero esa vez lo hizo acompañada de dos hombres que no tenían absolutamente ninguna relación con la producción y que nadie en el set había visto antes. Pardavé, harto y sin ganas de disimular su irritación, le reclamó con dureza que ahí no estaban para sus diversiones personales. La respuesta de Carmina fue caminar hacia él con paso completamente firme y seguro, plantarse frente a su cara y decirle con una voz que no admitía réplica: «Tú haz tu comedia, que el escándalo me lo dejo yo». Aquella frase quedó grabada en la memoria colectiva de quienes estuvieron presentes como uno de los momentos más representativos del carácter absolutamente indomable de esta mujer. Lo que más se susurraba en los pasillos de los estudios no eran los pleitos del set sino las fiestas privadas que Carmina organizaba con una regularidad que asombraba. Era vista con frecuencia saliendo de las instalaciones de filmación en plena madrugada acompañada de productores y políticos de alto perfil, con la prensa apostada afuera esperando captar imágenes que pudieran resultar comprometedoras. El mundo del espectáculo mexicano era pequeño y los secretos no duraban mucho, pero con Carmina todo era tan descarado que ni siquiera parecía importarle que la vieran. La propia María Antonieta Pons, que no era precisamente una santa y que conocía bien los códigos no escritos del ambiente, comentó años después con una franqueza que sorprendió a muchos que Carmina usaba su fama y su posición como herramienta para cobrar favores directos a cambio de papeles y contratos. No era algo que se hiciera en secreto, era algo que todos en la industria sabían y aceptaban como parte del funcionamiento de ese mundo. David Silva, un actor que tenía fama de serio y profesional, llegó a un punto de hartazgo tal durante una filmación compartida que decidió enfrentarla abiertamente frente a todo el elenco. Le dijo que su problema era que confundía el cabaret con el cine. Carmina no se alteró ni un milímetro. Se quitó un pendiente con calma, lo arrojó al suelo con desprecio y replicó mirándolo fijamente: «El cine sin cabaret no vende». El silencio incómodo que siguió a esas palabras era la respuesta más clara posible, porque en el fondo todos sabían que tenía razón. Su degeneración no era un problema para la industria, era uno de sus activos más valiosos. 3. Meche Barba. El apodo de la muñequita que le pusieron a Meche Barba era uno de los engaños más perfectos que el cine mexicano construyó jamás. Quien la veía en pantalla con esa cara angelical, esas coreografías llenas de gracia y esa sonrisa que parecía genuinamente inocente, jamás hubiera imaginado lo que se escondía detrás de esa fachada tan cuidadosamente construida. Porque Meche Barba era en realidad una mujer calculadora, sin límites morales claros, capaz de manipular y destruir con la misma facilidad con la que conquistaba miradas desde la pantalla. Su reputación dentro de los estudios era completamente diferente a la imagen pública que proyectaba. Quienes trabajaban con ella sabían que llegaba frecuentemente en un estado que no era precisamente el más adecuado para una jornada de filmación. El maquillaje corrido, la voz impregnada de alcohol, los ojos que delataban una noche que no había terminado sino que simplemente había dado paso a otro día. Fernando Fernández, un cantante y actor conocido por su temperamento serio y su exigencia profesional, la reprendió en una ocasión frente al equipo completo de producción por presentarse en ese estado. Meche no se inmutó, no bajó la mirada, no pidió disculpas. Se acercó demasiado a él, invadiendo deliberadamente su espacio personal,
y le susurró al oído con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito: con esta voz quebrada vendo más que tú. Fernández explotó, la empujó frente a todo el equipo y el pleito terminó a gritos en medio del set mientras Barba reía a carcajadas viendo cómo todos intentaban desesperadamente separarlos. Los rumores sobre lo que ocurría fuera de las cámaras eran aún más perturbadores que los incidentes visibles. Se decía que Meche tenía la costumbre de organizar encuentros privados que comenzaban aparentemente como ensayos o reuniones de trabajo, con bailarinas, músicos y actores que llegaban pensando que iban a trabajar. Lo que terminaba ocurriendo en esas reuniones era algo completamente diferente a cualquier ensayo que alguien pudiera imaginar. Pedro Infante, que era un hombre de mundo y que había visto bastante en su vida, la sorprendió en una ocasión en un camerino en una situación con un joven asistente de producción que lo dejó genuinamente indignado. Salió diciendo que aquello no era un cabaret sino un estudio de cine, y la frase corrió por los pasillos de los estudios Churubusco con la velocidad de la pólvora encendida. Pero lo más temido de Meche Barba, lo que la hacía verdaderamente peligrosa en ese ambiente, era su capacidad para convertir el deseo en una moneda de cambio que usaba con una frialdad y una precisión que dejaban sin aliento. Varios directores confesaban en privado, entre personas de absoluta confianza, que Barba imponía condiciones completamente ajenas a cualquier contrato formal para aceptar un papel. Viajes, dinero extra, favores personales de naturaleza diversa. Y si alguien tenía la osadía de negarse, la respuesta no tardaba en llegar en forma de rumores devastadores que circulaban por el círculo artístico con una eficiencia que resultaba aterradora. Carreras que habían tardado años en construirse podían tambalearse peligrosamente después de que Meche decidiera que esa persona merecía ser hundida. Todos la aplaudían desde las butacas del cine, pero los que la conocían de verdad dormían mejor cuando no tenían que trabajar con ella. 4. Tongolele. Yolanda Montes, a quien el mundo entero conocía simplemente como Tongolele, era mucho más que una bailarina exótica que deslumbraba al público con sus movimientos. Era un fenómeno cultural completo, una figura que había convertido la provocación en un arte elevado y que en pantalla representaba la fantasía prohibida de toda una generación de mexicanos que nunca habían visto nada parecido. Pero lo que se veía en las películas, por impactante que resultara, era apenas un reflejo domesticado y censurado de lo que realmente ocurría en la vida privada de esta mujer, donde los excesos no tenían techo visible y los límites simplemente no existían. Durante una filmación con Adalberto Martínez Resortes, uno de los comediantes más populares del cine mexicano, Tongolele apareció en el set vistiendo un atuendo transparente que no tenía absolutamente ninguna relación con el vestuario que la producción había preparado para esa escena. Resortes, visiblemente incómodo ante la situación, le señaló que eso no estaba en el guión de ninguna manera. La respuesta de Tongolele fue una carcajada larga y desafiante seguida de una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes: el público no paga por guiones, paga por carne. La producción entera quedó paralizada sin saber cómo proceder, pero nadie se atrevió a contradecirla abiertamente porque todo el mundo en esa sala sabía perfectamente que Tongolele era la razón principal por la que la gente compraba las entradas. Sus fiestas privadas eran un universo completamente aparte que los cronistas de espectáculos de la época describían con una mezcla de fascinación y espanto. Aquellas reuniones parecían ser una prolongación directa y sin censura de sus películas más provocadoras: plumas por todas partes, alcohol que fluía sin ningún tipo de control, músicos en vivo que tocaban sin parar, y un desfile interminable de amantes de todo tipo que llegaban y se iban a lo largo de noches que no parecían tener fin. Tintán, quien compartió créditos con ella en varias producciones y era un hombre que sabía moverse en ambientes complicados, les confió a sus amigos más cercanos que entrar a una de las fiestas de Tongolele era como meterse voluntariamente dentro de un volcán en plena erupción. Si no sabías bailar exactamente a su ritmo desde el primer momento, salías quemado sin posibilidad de recuperación. Lo más polémico de toda su historia, lo que generaba los susurros más intensos en los pasillos de los estudios y en las redacciones de las revistas de espectáculos, era la naturaleza de su relación con ciertos empresarios de cabaret que financiaban sus producciones cinematográficas. Los rumores eran persistentes y específicos. A cambio de esos contratos extremadamente jugosos que le permitían seguir filmando,
Tongolele ofrecía a esos hombres algo considerablemente más valioso que su imagen o su talento artístico. María Antonieta Pons, que no era precisamente conocida por morderse la lengua, lo resumió con una ironía que resultó devastadora: Tongolele no firma contratos, los firma con el cuerpo. Esa frase desató un enfrentamiento monumental entre las dos mujeres que, según los testigos, estuvo peligrosamente cerca de terminar en golpes físicos dentro del camerino. En los sets de filmación, técnicos y actores por igual reconocían que Tongolele dominaba el ambiente de una manera que ningún director ni ningún productor podía realmente controlar. Exigía cambios de guión que nadie se atrevía a rechazar, improvisaba movimientos y secuencias completas que dejaban a los directores con la boca abierta sin saber si estaban ante un acto de genialidad o de completa anarquía, y si alguien tenía la audacia de cuestionarla, la respuesta era siempre la misma, pronunciada con una convicción absoluta: yo soy el espectáculo. Y en ese contexto, en ese mundo, en esa industria, tenía toda la razón del mundo. 5. María Antonieta Pons. Hablar de María Antonieta Pons es hablar de una de las contradicciones más fascinantes que produjo el cine mexicano en toda su historia. En la pantalla era deslumbrante, una bailarina de fuego que electrizaba al público con cada movimiento y que se había ganado un lugar entre las grandes estrellas de la época con un talento que nadie podía negar. Pero detrás de esa imagen radiante que el público adoraba había una mujer cuyo carácter era tan explosivo y destructivo que muchos de sus compañeros preferían haberse quedado en casa antes que tener que trabajar a su lado. Su tendencia a los excesos era algo que todos en la industria conocían y que nadie se atrevía a confrontar directamente porque las consecuencias de hacerlo podían ser devastadoras. No era raro verla en medio de discusiones que empezaban por detalles menores y escalaban rápidamente hasta convertirse en escenas que paralizaban producciones enteras. Exigía privilegios y condiciones que ni los actores más consagrados del cine mexicano se habrían atrevido a solicitar, y lo hacía con una seguridad que dejaba claro que no estaba negociando sino imponiendo. El incidente con Antonio Aguilar es uno de los más citados por quienes conocieron el ambiente de aquella época. Durante una filmación, Pons llegó al set acompañada de un séquito personal que incluía bailarinas y músicos que no tenían absolutamente ninguna relación con la producción y cuya presencia nadie había autorizado. Aguilar, un hombre que se tomaba su trabajo muy en serio y que tenía fama de disciplinado y profesional, le reclamó con toda claridad que aquello no era su cabaret personal sino un set de filmación. La respuesta de María Antonieta Pons detuvo el aire en la sala. Yo soy el cabaret, y si no me quieren aquí, cierren la película. El silencio que siguió era el silencio de todos sabiendo que era perfectamente capaz de cumplir esa amenaza y que sin ella la producción perdería buena parte de su atractivo comercial. Lo que ocurría en su casa durante sus famosas reuniones privadas era material que las revistas de espectáculos de la época trataban con una mezcla de morbo y cautela. Alcohol que nunca se terminaba, apuestas que podían arruinar a alguien en una noche, y una procesión continua de amantes que entraban y salían como si aquello fuera una función con varias tandas. La anécdota del joven actor al que obligó a beber frente a todos cuando intentaba marcharse sobrio circuló durante años entre técnicos y personas del medio como uno de los ejemplos más claros de su necesidad de control absoluto sobre todos los que la rodeaban. Ahí nadie se iba limpio, decía, y lo decía completamente en serio. El enfrentamiento con Sarah Mondial, que ocurrió durante una producción compartida, fue otro de esos momentos que quedaron grabados en la historia no oficial del cine mexicano. Los celos de Pons al sentir que Montiel le robaba protagonismo en escena se desbordaron de una manera que nadie esperaba. En pleno rodaje arrojó un collar al suelo con violencia y la acusó delante de todo el equipo de ser una copia barata que no merecía las joyas que llevaba. El director tuvo que suspender la jornada completa porque la situación había llegado a un punto en el que continuar filmando era imposible. Para María Antonieta Pons el escándalo no era una consecuencia indeseada de su personalidad, era la herramienta principal con la que navegaba por un mundo que de otra manera no le hubiera dado todo lo que exigía.